A ver, miremos de cerca esta imagen. A primera vista parece simple, ¿no? Un hombre, un destornillador de lo más normal y una esfera de plutonio. Pero es que en esos poquísimos milímetros que los separan está la diferencia literalmente entre un experimento de física y una bomba nuclear. Esta es la increíble historia de cómo un trozo de plutonio acabó ganándose un apodo aterrador, el Demon Core, el núcleo del demonio. El gran Richard Feynman, como no, lo clavó con esta frase. Es que la metáfora captura a la perfección esa mezcla de emoción y de pavor que se respiraba en el laboratorio de los Álamos. Estaban literalmente jugando con una fuerza de la naturaleza que apenas empezaban a comprender, tentando a un dragón que si se despertaba lo iba a incinerar todo. Bueno, pues vamos a situarnos. Estamos en los Álamos, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. La euforia de la victoria se mezcla con una presión científica brutal. La guerra ha terminado, sí, pero la carrera por dominar el átomo, esa no ha hecho más que empezar. Y el epicentro de todo son estos experimentos de criticidad. Para entender de verdad el peligro que corrían, hay que hablar de un concepto clave, la criticidad. A ver, para que nos entendamos, es como el punto de no retorno. Si estás por debajo de ese punto, vale, una masa de plutonio es inestable, sí, pero se puede manejar. Ahora, como lo cruces, desatas una reacción en cadena que se retroalimenta sola, soltando una cantidad de energía descomunal. Es que la gente de los Álamos estaba caminando, literalmente, sobre el filo de una navaja. Y su objetivo era increíblemente audaz. Querían saber dónde estaba exactamente ese filo. Necesitaban llevar el núcleo al borde mismo del abismo, coquetear con la catástrofe sin caer en ella, para entender cómo funcionaban sus armas. Era un conocimiento vital, sí, pero obtenido de la forma más arriesgada que se pueda imaginar. Y ahora vamos a conocer al protagonista silencioso de esta historia, una esfera de plutonio de 6,2 kilos. Su nombre en clave original era Rufus, y esto es muy importante. No era una simple pieza de laboratorio. No. Era el corazón palpitante, diseñado para una bomba atómica de verdad. Vamos a echar un vistazo a sus especificaciones. Era una esfera casi perfecta de plutonio y galio, pequeña, más o menos del tamaño de una pelota de softball, pero increíblemente densa, con más de 6 kilos de peso. Estaba lista y su destino era ser la tercera bomba atómica sobre Japón, pero la historia, en el último momento, cambió su destino. Esta cronología lo pone todo en perspectiva. Apenas unos días después de Nagasaki, Japón se rinde y esta arma de destrucción masiva se queda sin objetivo. Así que en lugar de enviarla al Pacífico, se queda en el desierto de Nuevo México y pasa de ser un instrumento de guerra a una herramienta para la ciencia, una herramienta mortal. Y no tardó mucho en demostrarlo. Nos vamos al 21 de agosto de 1945. Han pasado solo 6 días desde la rendición de Japón. Ese día, en un laboratorio silencioso, el núcleo se cobró su primera víctima. La escena es casi normal, lo que da más miedo. El joven y brillante físico Harry Daghlian está trabajando de noche. Y en contra de todo protocolo, lo hace solo. Su única compañía es un guardia de seguridad sentado a varios metros, leyendo un libro, ajeno a todo. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. A pesar de toda la física de vanguardia, el método era rudimentario. Daghlian estaba apilando a mano estos ladrillos pesados de carburo de tungsteno. ¿Y por qué tungsteno? Porque es un material muy denso que funciona como un espejo para los neutrones, los devuelve al núcleo y así acelera la reacción. Cada ladrillo era un pasito más cerca del dragón. Estaba colocando el último ladrillo, el que llevaría el núcleo justo al borde de la criticidad. De repente, los contadores Geiger de la sala empezaron a crepitar como locos, avisándole de que estaba yendo demasiado lejos. Intentó retirar el ladrillo, pero en ese instante fatídico, con el pulso a 1000, el pesado ladrillo se le resbaló de la mano y cayó, justo encima del núcleo. En ese preciso momento, la habitación se llenó de un resplandor azulado muy extraño. Era el propio aire ionizado por una ráfaga masiva e invisible de radiación. El dragón se había despertado. Daghlian, en un acto reflejo, desmontó la pila de ladrillos, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Había recibido una dosis de radiación absolutamente letal, y su cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Después de 25 días de un sufrimiento terrible, Harry Daghlian murió. Fue la primera víctima del núcleo. Pero, por desgracia, no sería la última. 9 meses después, el mismo núcleo de plutonio iba a ser el centro de un segundo accidente. Esta vez, el protagonista era un físico famoso por su pericia, su valentía y una confianza en sí mismo que muchos consideraban peligrosa. Su nombre era Louis Slotin. Slotin era una auténtica leyenda en los Álamos, el mayor experto del laboratorio en ensamblajes críticos, un cowboy de la física que se enfrentaba a los experimentos más peligrosos con una calma que aterraba a sus compañeros. Él creía en el control, en la habilidad de sus propias manos por encima de cualquier protocolo.
Su técnica era tan arriesgada que el mismísimo Enrico Fermi, un gigante de la física, le soltó esta advertencia, que acabó siendo profética. Pero Slotin, segurísimo de su dominio, no le hizo ni caso, confiaba ciegamente en su pulso. Y esta era su técnica. El nuevo experimento usaba 2 hemisferios de berilio, que es un reflector de neutrones aún más eficiente que el tungsteno. El protocolo exigía usar unas cuñas para mantener una distancia de seguridad. A Slotin le parecían un estorbo. Su método, perfeccionado por él mismo, era usar la punta de un simple destornillador para mantener separados los 2 hemisferios. El destino de todos los que estaban en la sala dependía de la firmeza de su muñeca. Y llegó el 21 de mayo de 1946. Slotin estaba haciendo una demostración de su famoso truco a otros 7 científicos. Era una rutina que había hecho docenas de veces. Pero ese día, en medio del silencio de la sala, con 7 pares de ojos fijos en sus manos, su pulso falló. El destornillador resbaló un solo milímetro. Y otra vez el destello azul, el mismo heraldo mortal, esta vez además acompañado de una repentina ola de calor que todos sintieron en la cara. En una fracción de segundo, antes de que nadie pudiera reaccionar, Slotin, con un instinto heroico, separó los hemisferios con la mano, deteniendo la reacción. Pero el daño, una vez más, ya estaba hecho. Slotin, que había estado al lado de su amigo Daghlian mientras éste moría, sabía perfectamente el infierno que le esperaba. Su cuerpo había absorbido una dosis de radiación todavía mayor. Murió solo 9 días después, en una agonía espantosa. Así que, recapitulemos. 2 accidentes mortales, 2 físicos de élite muertos, y en el centro de todo, el mismo núcleo de plutonio. El laboratorio ya no podía mirar para otro lado, ¿verdad? Se acabó. La era de la experimentación manual, de la audacia individual, había llegado a su fin, y de la forma más trágica y sangrienta posible. Esta tabla muestra el coste humano más allá de Slotin. Alvin Graves, el científico que estaba más cerca, sufrió problemas de salud crónicos el resto de su vida. Otros desarrollaron cánceres años después. La radiación dejó una cicatriz invisible, sí, pero imborrable en todos los que estaban allí. Las consecuencias fueron inmediatas y drásticas. El núcleo, que antes era Rufus, fue rebautizado oficialmente como el Demon Core, el núcleo del demonio. Se prohibieron para siempre todos los experimentos manuales y se pasó a usar máquinas operadas a distancia. Y el propio núcleo, considerado ya demasiado peligroso, fue finalmente fundido. Su material se recicló y su legado maldito se borró. La historia del Demon Core es una lección brutal sobre la arrogancia y el sacrificio en la frontera del conocimiento humano. Y nos obliga a plantearnos una pregunta un poco inquietante. ¿Cuántas de las reglas que hoy damos por sentadas, las que nos mantienen a salvo en laboratorios, en fábricas, en hospitales, no nacieron de la prudencia, sino que fueron escritas directamente con sangre?